Buenas, ¿qué tal? Nada, vamos a continuar por donde lo dejamos en el anterior vídeo, que nos habíamos quedado aquí en las terceras variables y habíamos explicado el efecto de la primera tercera variable, que era el efecto espurio o de confusión. Vamos a repasarlo y, a ver, voy a comprobar que estoy grabando, sí. Vamos a volver a recordarlo y así continuamos con todos los tipos de las terceras variables, ¿vale? Bueno, habíamos dicho que el efecto espurio o de confusión es un efecto que aparece cuando una tercera variable se relaciona tanto con la variable independiente como con la variable dependiente. Aquí me he equivocado y puse otra vez independiente, pero vamos, se entiende que tiene que ser tanto con la variable independiente como con la variable dependiente. Y que al controlar esta tercera variable, se modifica la relación entre la variable independiente y la dependiente. Este efecto puede ser total o parcial. Decimos que el efecto espurio es parcial cuando, cuando al controlarla, la relación entre la variable independiente y la dependiente se debilita. Es decir, no desaparece esa relación, pero sí se debilita. ¿Vale? Y decimos que el efecto espurio es total cuando al controlar esta variable resulta que la relación que existía o que parecía existir entre la variable independiente y la variable dependiente desaparece. ¿Vale? Aquí en el libro lo explica con un ejemplo para ayudar a entenderlo un poquito. Y bueno, se parte de una hipótesis que dice que la soledad percibida por una persona mayor está relacionada con su edad de fallecimiento. ¿Vale? Pero ¿qué pasa aquí? Que cuando tú realizas el estudio y no tienes en cuenta los otros muchísimos factores que pueden influir acerca de esta afirmación, eh, te puede dar que hay una relación. Pero claro, ¿por qué existe esa relación? Resulta cuando controlas esos por qué la relación cambia. ¿Vale? Lo explico. La soledad percibida por una persona mayor puede estar influenciada por sus hábitos de vida, ¿no? Entonces, los hábitos de vida, que son muchas variables existen ahí dentro, pues van a modificar esa sensación de soledad percibida. Y aparte, también está relacionada con la edad de fallecimiento, es decir, eh, una persona que se cuida, que tiene hábitos de vida saludable y demás, puede ser que se sienta anímicamente mejor y por las actividades que hace y por estar más activa en la vida, pues que se relacione más con personas. Entonces, igual esa soledad percibida cambia. Pero ¿qué pasa? Que resulta que una persona que se pueda sentir también sola, tenga hábitos de vida saludables y que eso afecte a su esperanza de vida y que su edad de fallecimiento aumente, ¿vale? Independientemente de que se pueda sentir solo o no. Por tanto, es una variable que influye en las dos, puede influir de diferentes maneras, con mayor o menor probabilidad en una que en otra, en las dos variables. Entonces es como te puede llevar a confusión, ¿vale? Espero que se haya entendido. Porque cuando tú controlas esta variable y la tienes presente, pues la relación entre la soledad percibida y la edad de fallecimiento pues puede cambiar, ¿vale? Esto sería lo que es el efecto espurio o de confusión, ¿vale? Luego tenemos la variable mediadora. ¿Qué pasa con este tipo de variables? Bueno, que es una variable, una tercera variable que va a mediar entre las dos variables eh, independiente y la dependiente. Vale, pero aquí hay una diferencia con lo anterior, ¿vale? ¿Qué pasa? Imaginémonos esta relación entre la variable independiente y la variable dependiente como una cadena, ¿vale? Y para que la relación exista entre la variable dependiente y la variable dependiente,
tiene que pasar por el eslabón del centro que vendría siendo la tercera variable, que sería la variable mediadora. ¿Vale? Vamos a explicarlo con un ejemplo, es decir, la variable mediadora sería un eslabón de esa cadena, por así decirlo. Vamos a explicarlo con un ejemplo que creo que puede ayudar más a entenderlo. Un ejemplo que pone en el libro sería los conflictos familiares, que en este caso sería una variable independiente predictora. ¿Por qué? Porque estamos hablando para recordar y ponernos en situación e ir incluyendo los conceptos que hemos visto hasta ahora. La hipótesis que vamos a poner como ejemplo sería los conflictos familiares pueden estar relacionados con el aumento de consumo de drogas. Vale. Conflictos familiares, variable independiente, predictora. ¿Por qué? Porque estamos en un estudio no manipulativo, una estrategia no manipulativa. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos introducir conflictos familiares en una familia, ¿vale? No sería ético. Y el consumo de drogas, en este caso, sería variable dependiente o variable criterio. ¿Vale? En este caso la denominamos criterio, pues por lo mismo, porque estamos ante una estrategia no manipulativa. Sí, pues vamos refrescando cositas que ya hemos visto. Vale, ¿qué pasa aquí? Que la variable mediadora se ha visto que es la autoestima. ¿Por qué? Porque el conflicto familiar puede provocar una baja autoestima en el adolescente y no estamos hablando de conflictos familiares aislados, ¿vale? Estamos hablando de situaciones conflictivas continuas y demás. Y esos conflictos familiares pueden provocar en el adolescente una baja autoestima y esta baja autoestima es la que va a fomentar el consumo de drogas. Por tanto, pasamos de la variable independiente a la variable mediadora y de la variable, perdón, de la variable mediadora a la variable dependiente. Forma parte de la cadena, es un eslabón, ¿vale? Creo que con esto se entiende bastante bien. Y luego pasamos a la variable moderadora. La variable moderadora, por su parte, sería variables moderadoras, son aquellas terceras variables que en función del valor que toman alteran la magnitud y o el signo positivo o negativo de la relación existente entre la variable independiente y la dependiente. Estoy leyendo, ¿vale? Esta moderación también se conoce como efecto de interacción, es decir, interactúa, por lo que entiendo. Se suele estudiar, por ejemplo, en los programas de prevención de salud con el objeto de conocer los motivos por los que un programa es más efectivo en unos subgrupos que en otros. Aquí lo que nos dice es que la variable moderadora modula la magnitud de relación entre la variable independiente y la dependiente y le puede dar signo positivo o negativo, es decir, según cómo ésta se modifique. Un ejemplo que creo que puede ayudarnos a dejarlo bastante claro es este. Las horas, se quiere hacer un estudio acerca de las horas de estudio semanales y la calificación en la asignatura de lengua. ¿Qué pasa? Que probablemente esta relación, ¿vale? Entre la variable independiente y la variable dependiente se va a ver modelada por el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Pues porque una persona que tenga un coeficiente intelectual alto puede necesitar menos horas de estudio y aprobar. Y una persona que tiene un coeficiente intelectual bajo puede necesitar más horas de estudio y aprobar. Entonces, si no tenemos en cuenta la variable moderadora, pues es posible que los resultados lleguen a ser un poco confusos. Habría que tener en cuenta pues esta variable en el estudio, ¿vale? Para poder entender lo de necesitar más o menos horas de estudio. ¿Qué diferencia hay? Porque mucha gente dirá, ay, pues me cuesta ver la diferencia. Pues que aquí lo de la variable, la tercera variable es como provoca un efecto en la variable dependiente sí o sí, ¿vale?
Es decir, es como provoca más sí, como que forma parte de la cadena y provoca como un efecto, va a provocar esa relación. Pero aquí no necesariamente lo va a provocar. Es decir, aquí modula el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. ¿Por qué? Pues porque que tengas un coeficiente intelectual alto no te va a garantizar que apruebes, porque a lo mejor resulta que, que pasaste de todo, o que tuviste, o que fuiste al examen, sí, que estudiaste, pero fuiste al examen y tuviste un mal día, o como te suele resultar fácil, pues para este examen lo pasaste más por alto y apenas, y tu esfuerzo fue tan mínimo que no lo aprobaste, pero en otro examen podrían cambiar 1,5 millones de cosas. Es decir, más que nada es como una variable que modula la relación entre la variable independiente y la dependiente, ¿vale? Y la otra, media, forma parte de la cadena, ¿vale? Espero que se entienda, que a veces me lío un poco, lo sé. Bueno, pasamos ahora a la tercera fase. Recordemos que habíamos visto, estamos en la fase de investigación científica y habíamos visto el planteamiento, perdón, la identificación del problema, el planteamiento de objetivos e hipótesis, y ahora vamos a hablar acerca del método que sería el procedimiento de recogida de datos. ¿Vale? En esta fase se van a tomar decisiones acerca del diseño específico del estudio, que lo vamos a ir viendo a lo largo del temario, así que aquí no vamos a meternos con ello, porque básicamente el manual no lo hace, sino que dice que los tipos de diseño los iremos viendo a lo largo del temario. Sí que nos vamos a detener acerca de la muestra, es decir, cómo vamos a elegir la muestra con la que vamos a trabajar durante nuestro estudio y los instrumentos y procedimientos para la recogida de datos, ¿vale? O sea, en la fase 3, que sería el método que vamos a usar, entra el procedimiento de recogida de datos y dentro de aquí vamos a tomar decisiones acerca del diseño específico de nuestro estudio, la muestra que vamos a elegir y cómo la vamos a elegir y los instrumentos y los procedimientos para la recogida de datos. Vale. Vamos a hablar, como ya dijimos que el diseño lo iremos viendo a lo largo del temario, nos vamos a meter directamente con la selección de los participantes, lo que vendría siendo la muestra. ¿Vale? Antes de meternos acerca de cómo vamos a seleccionar los participantes, hay unos conceptos que debemos de tener claros, como es el concepto de población, lo que significa población dentro de una investigación científica, que no es el concepto que entendemos normalmente como población, el concepto de muestra y de unidad muestral, para poder hablar con propiedad y eh, entender todo mejor. Bueno, pues dentro de una investigación científica, cuando nos referimos a la población, hacemos referencia al conjunto de todos los elementos que comparten una característica, condición o propiedad, o varias, bien determinada y en función de la cual se definen o se identifican. ¿Vale? Un ejemplo que ponemos aquí, que es muy sencillo para entenderlo: mujeres mayores de 45 años que trabajan en España. Vale, pues todas las mujeres de 45 o mayores que trabajan en España serían esa población, es decir, nos referimos a esa población, el total de mujeres de 45 años o mayores que trabajan dentro de España. Esa es la población objetivo para una investigación, imagínense. Vale, pues, ¿qué sería la muestra? Pues la muestra hace referencia a una parte de esa población total seleccionada para el estudio. Y después cada sujeto de esa muestra sería la unidad muestral. Pues imagínense que del total de las mujeres mayores de 45 años que trabajan en España, vamos a elegir para nuestro estudio 100 mujeres mayores de 45 años que trabajan en España, es decir, la selección va a ser de la población, pues vamos a elegir 100. Y luego cada una de esas mujeres, cada una de las 100, pues sería la unidad muestral. Aquí cabe destacar que
la unidad muestral no siempre tiene por qué ser un individuo, ¿vale? A veces puede ser como una especie de conjunto. Imagínense que pueden ser grupos de individuos, ¿vale? Vamos a estudiar, pues, todas las familias de España con más de 5 hijos. Vale, pues cada una de esas, es decir, imagínense que hay X familias con más de 5 hijos en España. Pues vamos a elegir 100. Pues cada una de esas familias sería nuestra unidad muestral, ¿vale? O sea que también pueden ser grupos. La muestra debe de cumplir unos criterios de selección para que nuestro estudio sea bueno y fiable, ¿vale? Una de ellas, y súper, súper, súper importante y que va a estar relacionada con el siguiente criterio, es que tiene que ser representativa. Es decir, los individuos que vamos a seleccionar para nuestro estudio o las unidades muestrales, en su conjunto, la muestra, tiene que ser representativa del resto de la población, ¿vale? Tiene que cumplir unos requisitos para que los resultados que obtengamos del estudio sobre esa muestra, los podamos generalizar a el resto de la población, ¿vale? Luego hay matices que iremos viendo a lo largo del temario. Em, y además tiene que ser lo suficientemente grande para ello, para que sea representativa. Em, el tamaño de la muestra va a estar relacionado de manera directa con la precisión que se desea obtener de la estimación de los parámetros de la población. Con el margen de error que se está dispuesto a asumir en todos los estudios, se asume un pequeño margen de error, ¿vale? Con la variabilidad de datos, tamaño de la población, referencia, etcétera. ¿Qué pasa? Que en poblaciones que son más homogéneas, acuérdense que estamos hablando de población dentro de lo que es la ciencia, ¿vale? De un estudio científico. En poblaciones homogéneas, el tamaño muestral necesario puede ser menor. ¿Por qué? Pues porque son características, es decir, los sujetos o las unidades muestrales es como que tienen esa característica y es como muy, muy homogéneo en ese grupo, ¿vale? Entonces, como que ya de por sí es como representativo, ¿sabes? Entonces se puede utilizar una muestra más pequeña. Pero ¿qué pasa en poblaciones heterogéneas donde hay más diferencias? Pues para garantizar que sea representativa, el tamaño de la muestra va a ser mayor. Aparte, otras cosas que deberíamos de tener en cuenta es que sobre todo en los estudios longitudinales, que son aquellos que se toman medidas a lo largo de un tiempo prolongado, pues hay que contar con una tasa de abandono, ¿vale? De pérdida de muestras, de unidades muestrales. Pues por muchísimos motivos pueden abandonar el tamaño y la muestra se puede disminuir. Entonces hay que contar con esas pérdidas, ¿vale? Eh, Otra de las características importantes a la hora de elegir la muestra es que esa elección debe de ser aleatoria. Y todo esto sigue estando relacionado con que sea representativa, ¿vale? El hecho de que sea aleatoria nos va a ayudar a que sea representativa. Vamos a explicar el por qué. Dentro de esta condición estaríamos hablando de selección de muestras, ¿vale? Y tendríamos muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico, ¿vale? Cuando hablamos de muestras aleatorias estaríamos dentro de muestreo probabilístico. ¿Qué es el muestreo probabilístico? Pues que cada miembro de la población de estudio tiene la misma probabilidad de ser elegido. Si ello no fuera posible, el investigador deberá asumir riesgos como problemas de generalización, potencial falta de replicabilidad, etc. Eh, mm, vale, dentro del muestreo probabilístico tenemos tres tipos, ¿vale? De muestreo, que serían monoetápicas, ¿vale? Encontraríamos tres, que serían el muestreo aleatorio simple,
el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio conglomerado. Vamos a explicarlo uno a uno. Recordemos que estamos en la selección de muestras, ¿vale? Tenemos una población y vamos a seleccionar nuestra muestra con la que vamos a trabajar. Y se puede hacer de forma probabilística o no probabilística. Vamos a centrarnos en este momento en la probabilística, ¿vale? Que decíamos que probabilística es que de la población cada uno de los miembros que conforman esa población tienen la misma probabilidad de ser elegido, ¿vale? Eso es lo que lo hace probabilístico. Decimos que hay tres tipos. Nos encontramos con el aleatorio simple, que consiste en seleccionar al azar n elementos de la población, ¿vale? Al azar tenemos una población y vamos a elegir al azar pues el número de, de unidades muestrales con las que queremos trabajar. Para poder emplear este tipo de muestreo, todos los elementos de la población tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos, eso es lo que decíamos antes, y la selección de uno de ellos no debe influir sobre la selección de otro. Este es posible cuando tenemos acceso al listado de toda la población. Por ejemplo, imagínense que queremos estudiar, yo qué sé, la cantidad de mujeres con X rango de edad en una población en concreta, pues en una ciudad en concreta, ¿vale? Para no confundir términos. Pues tenemos el censo. Entonces, al tener el censo, pues podemos hacer como una especie de filtro, ¿no? Bueno, a lo mejor el censo no nos unifica por edades, no tengo ni idea. Pero vamos, que si quisiéramos, pues tenemos como un listado poblacional a través del cual pues podemos hacer una elección. Eso es como, este tipo de elección, ahora me acaba de venir a la cabeza, sería como cuando se eligen a las personas en las mesas electorales. Es decir, todos tenemos la posibilidad de ser elegidos. Pues eso, no sé si también hay algún criterio, pero creo que no, que es como algo aleatorio. Bueno, a no ser que ya te haya tocado antes o demás, no tengo ni idea. Estoy hablando sin saber. Pero vamos, creo que se entiende, ¿no? Todos tenemos las mismas papeletas de ser elegido y se hace al azar, ¿vale? Luego tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Este muestreo, que es, acordémonos siempre, el muestreo es selección de la muestra, se usa cuando la característica objeto de estudio no se distribuye de manera homogénea en la población, pero sí podemos identificar subgrupos que la presentan y deben definirse de forma que sean exhaustivos y mutuamente excluyentes, de forma que solo se pueda pertenecer a un único estrato en un momento en concreto. Por ejemplo, yo qué sé, ¿cómo podríamos decir? El estado civil. Ah, mira, sí, aquí lo tenemos como ejemplo. El número de miembros de una familia, eh, pues sería estratificado, es decir, dentro de una población, todas las personas, todas las familias no se componen por el mismo número de miembros. Por eso dice que no es homogéneo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos aquellas familias que tengan el número de miembros que nosotros necesitamos para nuestra investigación. Y cuando ya tengamos eso, hacemos la elección, ¿vale? Que se puede hacer al azar. Y también el estado civil. Imagínense, si estás casado no puedes estar viudo al mismo tiempo. Bueno, de otra persona sí, pero en ese momento, ¿vale? Entonces, como no todas las personas tenemos el mismo estado civil en un momento en concreto, pues entonces hacemos como una selección de las personas que cumplan con este estado civil y dentro de ese estrato, pues se hace la selección, que ya esa selección sí sería simple, porque sería aleatoria, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Aleatorio simple, toda la población, el 100%, tiene la misma probabilidad, las mismas papeletas de ser elegido. Aleatorio estratificado, pues el ejemplo más fácil es el de la familia. Todos los miembros de un lugar no tienen el mismo número de miembros en una familia. Entonces, esto es
distinto, no se distribuye de manera homogénea. Entonces, ¿qué se hace? Yo quiero estudiar las familias con 5 miembros. Pues sacamos las familias de 5 miembros y cuando ya las tenemos, hacemos una selección de manera aleatoria, que ya sería simple, dentro de ese subgrupo. ¿Vale? Creo que se ha entendido bien. Luego, tenemos, a ver, aquí hace como una puntualización dentro de lo que es el muestreo aleatorio estratificado. Vale, en este tipo de muestreo tenemos una muestra total compuesta por submuestra, ¿vale? Que es lo que yo decía, imagínate, dentro de una población, pues sacamos a todas aquellas familias que contengan 5 miembros. Y de cada uno de estos estratos se va a extraer una muestra de forma aleatoria simple, que es lo que acabo de explicar. Que una vez tengamos el estrato identificado, entonces hacemos una selección simple, al azar. Previamente se debe decidir cuál es el criterio de afijación de la muestra y vamos a definirlo, que puede ser simple, se selecciona el mismo número de participantes de cada estrato o proporcional. La selección de los participantes se realiza de forma proporcional al peso que cada estrato tiene en la población. Esto es en el caso de que elijamos varios estratos. Imagínense, vamos a elegir tanto aquellas familias que estén compuestas por 5 miembros y además vamos también a estudiar aquellas familias que estén compuestas por 3 miembros. ¿Vale? Tenemos dos estratos. Pues de esos dos estratos podemos distribuirlos para obtener una muestra total de manera que se seleccione el mismo número de participantes, el mismo número de unidades muestrales en los dos estratos, o si resulta que el estrato de familias de 3 miembros es mayor que el estrato de la familia de 5 miembros, pues lo vamos a hacer según el peso que tiene dentro de la población, ¿vale? En porcentaje. Este tendrá mayor número de muestras que este por el hecho de que tiene mayor peso en la población. Entonces puede ser simple o proporcional. Creo que eso se entiende. Y luego está de manera óptima. Estamos hablando en todo momento del criterio de afijación. De manera óptima es que se tienen en cuenta los dos criterios anteriores, ¿vale? La selección de la muestra tiene en cuenta no solo el peso de los estratos en la población, sino su grado de homogeneidad o heterogeneidad. Perdón, no habla de que combinen los dos, sino, perdón, se lleva a seleccionar los individuos, a ver, a seleccionar menos individuos de los estratos que sean muy homogéneos y más en aquellos casos que los estratos sean más heterogéneos, lo que explicaba antes, ¿vale? Aquí se tiene en cuenta la proporción, pero además se tiene en cuenta que si las características son más homogéneas en uno de los estratos, pues nos podemos permitir muestras más pequeñas. Si las características son más heterogéneas, más difíciles, más complicadas, porque se distribuyen de manera más distinta entre sus componentes, entonces vamos a necesitar una muestra mayor. Por eso se dice que es óptimo, porque tiene en cuenta la proporción del peso de cada uno de esos estratos y la homogeneidad o heterogeneidad de la muestra, ¿vale? Para ahí valorar el tamaño. Espero que se entienda. En todo momento estamos hablando de un tipo de muestreo estratificado, que había que extraer subgrupos de la población para poder hacer el estudio. Una vez tengamos el subgrupo, los organizamos de manera que nos sea más sencillo estudiar con ellos. Hacemos como una selección aleatoria dentro de esos subgrupos identificados y obtenemos nuestras muestras, que las podemos elegir de manera simple o proporcional según el peso que tienen en la población o de manera óptima, teniendo en cuenta el peso que tiene esa muestra en la población o la homogeneidad y heterogeneidad que la componen, ¿vale? Y por último, ya hemos hablado de muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado y por último tenemos muestreo aleatorio por conglomerado. ¿Qué significa esto? Pues sería un tipo de muestreo que consiste en obtener las muestras de conglomerados o grupos ya formados que existen en nuestra sociedad. Un ejemplo, pues la clase de un colegio, ¿vale? El colegio es un conglomerado, ya es un conjunto que está hecho, ¿vale?
o equipos de deporte, de fútbol, de voleibol, de baloncesto, etcétera. Em, pues teniendo en cuenta esto, al hablarlas por separado, estábamos hablando de técnicas de muestreo monoetápicas, ¿vale? Pero también el muestreo puede ser polietápicas y combinar estos diferentes tipos de muestreo. Vamos a explicarlo porque es muy sencillo, ¿vale? El muestreo polietápico emplea de forma conjunta y sucesiva los distintos pasos o etapas que hemos visto anteriormente. O sea, utilizan más de un tipo de muestreo probabilístico. Sencillo, elegimos aleatoriamente algunos clubes de voleibol que forman parte de la federación de una ciudad X. Pues imagínense, yo que vivo en Gran Canaria, pues voy a la federación de voleibol y elijo algunos clubes de voleibol que forman parte de la federación de mi ciudad. Elijo unos cuantos clubes al azar, ¿vale? Una vez tengo, esto sería un conglomerado, ¿vale? Porque son grupos que ya están hechos dentro de la sociedad. Una vez que ya yo he elegido esos clubes al azar, que son como grupos que ya están hechos, de cada club que he seleccionado, vamos a elegir dos equipos al azar. Pues imagínense que hemos elegido tres clubes, pues de estos tres clubes vamos a elegir al azar dos equipos en cada uno de ellos, ¿vale? Y lo vamos a hacer pues teniendo en cuenta las categorías que nos interesen según el estudio que vayamos a hacer. Em, por edad, por género, etcétera. Que esto vendrían siendo los estratos, ¿vale? Y una vez ya hemos seleccionado dos equipos de cada club, pues lo que vamos a hacer es de cada equipo elegir 10 niños al azar. Ya estaríamos hablando de un muestreo aleatorio simple. Por eso que se puede extraer las muestras utilizando los tres tipos, ¿vale? Y esto sería una técnica polietápica. Es sencillo de entender. Monoetápica cuando lo hace directamente dentro de la población y solo es una etapa o un método, ¿vale? Y polietápica, pues cuando utilizas varios. Sería este. Club, te vas a una ciudad, federación, clubes, equipos, de equipos, miembros del equipo. Sencillo. En todo momento, recordar que hemos estado hablando del muestreo probabilístico. Pues ahora nos vamos al muestreo no probabilístico, ¿vale? Este tipo de muestreo, en este tipo de muestreo se desconoce la probabilidad de seleccionar o no se puede, no existe la probabilidad de seleccionar la misma probabilidad en cada uno de los miembros que conforman la población. Pues porque se desconocen la cantidad de miembros que existen en la población, o porque son casos raros, o porque son personas sin hogar, o que es difícil, que a lo mejor no están censadas, o no sé, se me ocurre un millón de factores por los que desconocemos la totalidad de la población. Entonces es más complicado, o porque queremos estudiar algo que es poco habitual, ¿vale? Los resultados obtenidos mediante este tipo de muestreo podrán describir o explicar lo ocurrido en una situación determinada, pero no podrán extrapolarse o generalizarse, ¿vale? Porque no sabemos si la muestra que tenemos es representativa. Es lo que decíamos antes, la importancia de que tengamos una muestra representativa, lo que nos va a ofrecer es que los resultados que saquemos ahí, pues los podemos generalizar a la población que estaba representando. Pero en este caso, no, ¿vale? Cuando son no probabilísticos, la muestra que tenemos no sabemos si realmente es representativa de su población, ¿vale? ¿Qué tipos de muestreo tenemos aquí dentro? Pues sería muestreo por cuotas, muestreo intencional, opinático, teórico o de juicio del experto, muestreo incidental, causal, subjetivo o de conveniencia, y el muestreo de bola de nieve o en cadena. Vamos a hablar de cada uno de ellos, empezando por el muestreo por cuotas, que se realiza cuando la estratificación aleatoria no es posible. O sea, no podemos formar subgrupos, ¿vale? Mantiene semejanzas con el muestreo
aleatorio estratificado, pero no tiene un carácter aleatorio. Es decir, es el propio investigador quien hace la selección de la muestra, ¿vale? Tú eliges los grupos, pero no te puedes permitir hacerlo de al azar, pues, porque a lo mejor es algo poco habitual. Entonces tienes los que tienes. Y dentro de ese grupo, pues tienes que trabajar con eso y ya está. O sea, no puede ser de forma aleatoria, sino que tiene que ser el investigador quien elige y selecciona la muestra, ¿vale? Luego tenemos el muestreo intencional, opinático, teórico o de juicio de experto, que el investigador selecciona la muestra con un propósito en mente, es decir, según su idea sobre qué o quién debe formar la muestra. Esto se suele utilizar en casos atípicos, ¿vale? O en casos raros. Eh, entonces, es el propio investigador, es casi parecido a lo anterior, pero no habla de grupos, sino es como, hace como una selección muy exhaustiva de los sujetos en concreto que va a estudiar, ¿vale? Y suele ser eso en casos raros. Luego tenemos el muestreo incidental, casual o subjetivo, que consiste en seleccionar los elementos de la población que son fácilmente accesibles para el investigador en ese momento. Se seleccionan simplemente pues, los casos que tiene disponibles en el momento en que vas a llevar a cabo el estudio. Imagínate que estamos haciendo pues unas encuestas en la calle, pues los voluntarios que van participando en la encuesta, ¿vale? Tú ahí, bueno, pues puedes decir, le voy a entrar más a las personas que yo considero que tienen cierta edad, pero es como algo muy fortuito, ¿vale? Y lo haces en el momento, pues las personas voluntarias. Y luego tenemos el muestreo de bola de nieve o en cadena, que esto es que también como que resulta un poco complicado tener la muestra y que tengan ciertas características. Pues entonces, determinados casos de la población que no son fácilmente accesibles, como decía, por ejemplo, personas sin hogar, pero probablemente estas personas sin hogar conozcan a otras personas sin hogar con las que comparten parte de su día. Y estas personas pues pueden captar a otras personas, por eso se le llama en cadena o bola de nieve, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado con lo que son las técnicas de muestreo, es decir, de selección de la muestra. Entonces, como ya tenemos la muestra y vamos a trabajar sobre ella, ahora tenemos que valorar cómo vamos a registrar las variables, ¿vale? Dentro de nuestra muestra, los instrumentos que vamos a utilizar y el procedimiento. Tal como señala Hernández, la recogida de datos implica seleccionar o elaborar uno o varios instrumentos de recolección de datos entre los disponibles en el área de estudio en el cual se inserta nuestra investigación, debiendo ser instrumentos válidos y fiables. Aquí lo más importante es, aquí se toma la decisión de seleccionar o elaborar los instrumentos con los que vamos a trabajar, con los que vamos a registrar los datos que obtenemos, y estos instrumentos siempre tienen que ser válidos y fiables. En esta tercera fase, que recordemos que estamos en el método, además de decidir el diseño del estudio y todo lo relacionado con con la selección de la muestra que ya hemos hablado, también es importante tomar decisiones con respecto al procedimiento sobre los instrumentos, el momento temporal y el lugar de la recogida de datos. ¿Quién y cómo se tomarán esos datos? Es decir, hablamos de instrumentos y procedimientos, es decir, los instrumentos que vamos a usar y cómo hacer el procedimiento. Aquí entra, pues, por ejemplo, vale, cómo vamos a distribuir las muestras, cuántos grupos vamos a tener, van a pasar los grupos por todas las variables, cómo vamos a medir esas variables, quién las va a medir, quién va a realizar los cambios o quién va a manipular la variable independiente, pues todo ese tipo de decisiones se toman aquí, en esta fase, ¿vale? Todo este tipo de cosas, como pone aquí, lo veremos a lo largo del contenido. Y bueno, lo dicho, vamos a escoger el instrumento, aquí me repetí, de medida a través de los cuales recogeremos los datos de nuestra variable dependiente. Es decir, vamos a decidir cómo vamos a medir la variable dependiente. Estos pueden ser estandarizados, publicados o elaborados por el propio investigador, ¿vale? Hot dog, que se llama. Eh, a ver, no, creo que me equivoqué. Ad hoc, da igual, no sé, ahora mismo no me... Ad hoc.
Ahora me acordé. Em, vale, pues eso. Em, Eso es cuando son elaborados por el propio investigador, ¿vale? Ad hoc, sí. Además de esta toma de decisiones respecto a la elección del instrumento de medida, debemos tener presente que la escala en la que sean medidas las variables condicionará el análisis de los datos, ¿vale? Es decir, la escala de medidas que vamos a utilizar, evidentemente, pues va a condicionar cómo vamos a analizar esos datos. Y entonces pasamos a la cuarta fase, que sería el análisis de datos. Vale, el análisis de datos. En este capítulo únicamente plantearemos el análisis de datos desde el punto de vista cuantitativo, ¿vale? Recordemos que también existe el cualitativo, pero aquí nos vamos a centrar en el cuantitativo. Según Hernández, los análisis de datos que llevemos a cabo van a depender del propósito y del planteamiento del problema, del propósito que hayamos planteado al inicio de la fase, el planteamiento del problema, de las hipótesis, de las características de los datos recogidos. Como decíamos al principio, las fases se van a influir unas a otras y por eso se dice que es un proceso circular, que tiene circularidad. ¿Por qué? Porque ahora esta fase eh, va a estar influenciada por todo lo anterior, ¿vale? Eh, vale, según el propósito, pues vamos a resumir y buscar regularidades, que sería la estadística descriptiva. Vamos a predecir resultados y generalizarlos. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta que en todo momento es importante tener en cuenta que estamos hablando del método cuantitativo. Por eso hablamos aquí, bueno, la estadística bueno, no vamos a mezclar cosas porque la estadística descriptiva se utilizaba, si no estoy yo equivocada, cuando teníamos objetivos descriptivos o de exploración, ¿vale? No estamos hablando de lo mismo. Y claro, y esto es porque vamos a resumir y a buscar regularidades, es decir, vamos a dar una descripción de, de los datos es decir, de lo que tenemos. Y luego, según nuestro propósito, vamos también a predecir resultados y a generalizarlos, que en este caso sería la estadística inferencial, ¿vale? Que es la que se utilizaba dentro de cuando cuando teníamos como objetivo explicar, ¿vale? Explicar con lo que podíamos predecir y generalizar, ¿vale? Esto lo hablamos aquí para que quede claro en la segunda fase que era planteamiento de objetivos. A ver, identificación del problema, sí, planteamiento de objetivos. ¿Ves? Que podíamos tener un objetivo descriptivo y un objetivo explicativo, pero también decíamos que en una misma investigación pues podíamos tener los dos objetivos. Aquí estamos en la fase de análisis de datos y nos dice que según nuestro propósito, que podía ser descriptivo o explicativo, vamos a resumir y buscar regularidades, que estaríamos hablando de un objetivo descriptivo, vamos a describir la situación, y también explicativo, porque pues porque vamos a predecir resultados y a generalizarlo. Y en este caso, pues se utilizaba la estadística inferencial, ¿vale? Cuando los objetivos son explicativos, se utiliza la inferencial, que es la que nos permite contrastar hipótesis. Y luego vamos al planteamiento del problema y las hipótesis, ¿vale? Esto forma parte de las anteriores fases. Entonces, en este caso, ¿qué es lo importante en el análisis de datos? Una vez tenemos los datos, nos vamos a la hipótesis que teníamos planteada y vamos a contrastar nuestra hipótesis. Es decir, vamos a rechazarla o a aceptarla, ¿vale? Las pruebas estadísticas para ello van a depender de el nivel de medida de las variables registradas, es decir, si el nivel de medida era nominal, ordinal, de intervalo o de razón, y el diseño de investigación utilizado, que son las decisiones sobre el número y tipo de variables, número de grupos, etcétera, el diseño que hayamos utilizado. Y luego, otra de lo
de lo que vamos a hacer en esta fase de análisis de datos es valorar las características de los datos recogidos. Ya tenemos los datos, pues vamos a mirar sus características, dependiendo de que estos cumplen determinados requisitos. Vale, tuve que cortar el vídeo antes, que tuvo un problema, y bueno, nos habíamos quedado, que las moscas, qué pesadas, nos habíamos quedado en esta parte del análisis de datos, que es la cuarta fase. Y habíamos dicho que las características de los datos recogidos, pues iba a condicionar eh, pues el tipo de análisis, que puede ser paramétrico o no paramétrico. Vale, que de esto ya profundizaremos a lo largo del manual. Ahora nos vamos a centrar en el contraste de hipótesis, ¿vale? Que es una de las partes importantes de este paso. Como hemos adelantado, el contraste de la hipótesis, que lo hablamos anteriormente cuando definimos lo que era una hipótesis, es el proceso mediante el cual podemos determinar si las predicciones que hicimos al principio de la investigación son congruentes con los datos obtenidos. Una vez recogidos y analizados, obtendremos el valor estadístico que hayamos calculado y el valor de probabilidad. ¿Vale? El valor de probabilidad que le vamos a representar con la letra P, que está asociado al valor de dicho estadístico, el cual, como expondremos más adelante, será importante en la toma de decisiones de contrastes de hipótesis. Vale, pues nada, tenemos un valor, nos vamos a quedar con lo importante, ¿vale? Ya más adelante lo iremos comprendiendo mejor esto. Sería el valor P. A ver, estoy grabando. Sí. El valor P. Obtenemos, una vez que analizamos los datos, que ya aprenderemos cómo hacerlo, obtenemos un valor de probabilidad que vamos a llamar P. Y nos tenemos que acordar que tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿vale? La hipótesis nula es la contraria a nuestra hipótesis y es la que aceptamos como verdadera hasta que nosotros seamos capaces con nuestros datos de demostrar lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a aceptar o a rechazar las hipótesis? Pues aquí es donde lo explicamos. Para ello es importante tener presente que siempre en la investigación se cuenta con un margen de error, por ejemplo, que puede venir por variables extrañas o por otro tipo de factores. ¿Vale? Entonces, el investigador afirma con un nivel de confianza normalmente entre el 95 y el 99% que los resultados que ha obtenido sobre la relación entre las dos variables pues son fiables en ese margen, ¿vale? Este porcentaje de error que asume se conoce como nivel de riesgo o de significación, que lo vamos a representar con la letra alfa. Y representa pues esas rarezas, ¿vale? Que hacen que el resultado no sea fiable. Entonces, se asume de que, bueno, pues por el azar o por un millón de cosas o por variables extrañas que no hemos podido controlar o que no hemos detectado, pues se asume un 5% o un 1% de error, de rareza, ¿vale? De que esos datos, pues, de que la conclusión a la que yo llego, pues pueda tener ese pequeño margen de error, ¿vale? Esto es importante para el contraste. Como vemos, el nivel de confianza, ¿vale? Del que hablamos, que es de un 95 o un 99%, si lo llevamos a un valor de 1, representando 1 como si fuese el 100%, sería el resultado de 1 menos alfa, que era el nivel de riesgo, que es el que estamos dispuestos a asumir, el de esas rarezas que puede hacer que nuestro resultado no sea fiable. Tiene un 5% de probabilidad de que no sea fiable o un 1% de probabilidad de que no sea fiable. No sé si es la palabra correcta para usar, pero vamos, para entenderlo. ¿Vale? Creo que esto se entiende. Si trabajamos con un valor de 1, entonces 1 es como si fuese el 100% fiable y le restamos el margen de error, que en este caso si es un 1%, le restamos 0,01. Si es un 5%, pues le restamos 0,05. ¿Vale? Y obtenemos el nivel de confianza. Vale. A través de los análisis estadísticos realizados obtendremos el valor estadístico que hablamos antes para los datos de nuestra muestra, el cual lleva asociado un nivel de probabilidad, que sería P. Valor también que, bueno, sí que denominamos simplemente por P. Para llevar a cabo el contraste de la hipótesis propiamente dicho, vamos a recurrir al criterio de significación, que fue lo que ya dijimos antes, que era
hablábamos del nivel de riesgo de significación, ¿vale? Vamos a recurrir a ese valor marcado previamente por el investigador, que es el que habíamos elegido, que era alfa. Aquí puse A, pero es alfa. Con el valor P asociado, es decir, el contraste lo vamos a hacer con estos dos valores, que es el P, que lo tenemos de los datos nuestros extraídos de nuestra muestra, hacemos unos cálculos estadísticos y obtenemos el valor P. Y lo vamos a comparar pues con el margen de error que que hemos puesto nosotros, que nos hemos marcado nosotros. ¿Vale? Entonces, si P, que es el valor que obtenemos de la muestra estadística, es mayor que alfa, o sea que nuestro margen de error, pues vamos a mantener la hipótesis nula y vamos a rechazar nuestra hipótesis. Quiere decir, pues en el caso de la hipótesis que habíamos utilizado desde el principio, es decir, que los sujetos que fuesen tratados con la terapia psicoterapéutica nueva iba a tener una percepción de estrés menor que los que habían sido tratados con la terapia clásica. Vale, pues decimos que no. Si P es mayor que alfa, quiere decir que no, que los dos van a obtener el mismo resultado. Si P es menor que alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis. Quiere decir que se ha cumplido la predicción que nosotros habíamos hecho. ¿Vale? Esto creo que más adelante lograremos entenderlo mejor, ¿vale? El por qué, si P es mayor que alfa, mantenemos la hipótesis nula, o si P es menor que alfa, el por qué la rechazamos, ¿vale? Para eso tenemos que profundizar en lo que significa P, que lo haremos más adelante. Es importante recalcar la idea de que la hipótesis no se puede confirmar o dar por confirmada de forma definitiva. Siempre está expuesta a nuevas investigaciones y que esto pueda cambiar, ¿vale? Otra cosa importante a destacar es que cada vez más se critica este método de contraste de hipótesis, ¿vale? Añadiendo pues nuevas alternativas, que en este caso entra lo del tamaño del efecto, ¿vale? Vamos a hablar acerca de esto y si hay autores que proponen emplear el tamaño del efecto para valorar la relevancia de los resultados encontrados en un estudio en lugar de hacerlo únicamente basándose en la significación estadística. Por tanto, y para terminar este apartado de análisis de datos, nos gustaría explicar brevemente el concepto del tamaño del efecto. El tamaño del efecto refleja cómo de estrecha es la relación entre las dos variables. Sería una medida de fuerza de asociación entre las variables. Nos informa de la magnitud del efecto encontrado, por lo que es necesario calcular dicho tamaño del efecto e informar sobre él, ¿vale? De esto profundizaremos también más adelante. Lo doy por hecho. Vale, pues nos vamos a la quinta fase del proceso este científico, ¿vale? La quinta fase. Esta fase sería la interpretación de los resultados. Pues ya los hemos obtenido, los hemos analizado, pues ahora los vamos a interpretar. En esta fase llevaremos a cabo un proceso de discusión donde pondremos en relación los hallazgos obtenidos con dichas hipótesis. Interpretar los resultados obtenidos en relación con los supuestos teóricos sobre los que planteamos el estudio. Aquí volvemos al principio, a la revisión bibliográfica de la que hablábamos al principio. Vincular los resultados obtenidos con los conocimientos teóricos existentes y las investigaciones afines sobre el área y con la hipótesis de partida. Es decir, vamos a hacer comparación de datos, lo que hemos obtenido y lo que teníamos. En esta fase también es importante que pensemos en las implicaciones, la utilidad y el alcance de los logros conseguidos a partir del estudio realizado, pero siempre teniendo en cuenta las limitaciones que tiene nuestra muestra de investigación. ¿Vale? El análisis crítico de estas limitaciones y su superación, lo que posiblemente nos lleva a plantear nuevas investigaciones. Y por último, sacar unas conclusiones claras respecto al trabajo realizado. Hay que recordar que el proceso investigador no es definitivo, puesto que el conocimiento científico es modificable y será válido únicamente hasta que aparezcan datos opuestos. Esto está abierto a seguir estudiándose y que puedan cambiar las cosas. Y por último, y para terminar, nos vamos a la última fase, que es comunicar los resultados de la investigación. No nos vamos a extender mucho porque dice que profundizaremos en ello en el tema 11. La estructura general de un informe de investigación, que es lo que vamos a presentar, pues sería esta.
En una primera parte aparecerá el título, los autores, la afiliación, notas del autor, un resumen, etcétera. Luego la introducción, el método utilizado, donde se hablará ¿sabe? Cómo se extrajo la muestra, los participantes, los instrumentos utilizados, el procedimiento, etcétera, los resultados y la discusión. Y nada, al final es importante también marcar las referencias bibliográficas que hemos utilizado y materiales suplementarios. Y nada, con esto terminamos la primera parte del segundo tema, que es bastante extenso, muy extenso. Pero bueno, ya está. Ahora nos faltaría hacer el vídeo acerca de la segunda parte, que hablamos de la ética, ¿vale? De la ética en la investigación. Pues nada, espero que les esté ayudando y que les sirva este material. Hasta luego.